Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el bloque número 2 con Joe Alanis esta semana. Interesantísimo, Joe, contándonos tu trayectoria, tu historia, cómo desde los 6 años, bien dicen que infancia es destino, ¿verdad? Sí. Y empiezas a caminar en el sendero del diseño, de las artes, ¿no? Específicamente teatro, literatura, guionismo, eh, con tu hermana el diseño gráfico, y vas perfilando tu propia trayectoria, tu propio camino. Así es. Joe, ¿te imaginaste algún día que ibas a dar clases? De niño yo creo que no. Nunca, o sea, no sé, uno cuando está estudiando piensa que no puede esperar el momento de salir de la escuela y no regresar jamás, pero, y bueno, más como niño, ¿no? Pero, no sé, o sea, también la idea de estar enseñando ya en un área en específico, que siempre fue mi sueño, después de, o sea, haber estudiado, te digo, diseño industrial fue bastante placentero para mí, pero siempre supe que no era la carrera en específica que yo quería. Pero al momento de estar dando clases, sí estaba ya más perfilado hacia lo que a mí me gusta. Exacto, desde que te inviten a dar a clases de fotografía en prepa, pues de alguna manera ya tenías, ¿no? Lo que pasaba con la cámara, con el lente, con todo esto, y ahí te surge la pasión por la docencia. Sí, sí, pues me surge a partir de la oportunidad, ¿no? O sea, como yo lo sentía al mismo tiempo de que estaba desempeñando una labor que me traía, no sé, dinero, me traía también mucha am, satisfacción estar compartiendo con un grupo de chicos que son Más chicos que tú, más bueno, un poquito, 2 años, dos exacto, un años más poquitito. chicos que este, em, en un área que a mí me motiva y que yo sentía que podía transmitir esa motivación. Es que yo creo que ese era el punto. Yo Ujú. no sé si en ese momento te gustaba tanto dar clase, o sea, estar frente a grupo con chiquillos de prepa, o más bien era que lo que te entusiasmaba, perdón, era mostrar, enseñar lo que tú estabas aprendiendo y lo que a ti te apasionaba. Así es. Sí, sí, sí. Y pues era eso. Y al mismo tiempo, pues yo lo sentía como una gran oportunidad de aprendizaje, porque o sea, yo estaba seguro que no era el mejor experto en algunas de las áreas o en todas las materias que estaba dando, pero sí tenía algo de noción y podía encontrar la manera de investigar más. Bueno, tanto el TEC como el CEDIM me dieron bastantes herramientas, libros, pues la biblioteca, bastante, la del TEC está bastante, amplia. Y de En ahí internet ya empezaba a haber mucho más material también, ¿no? también, exacto. Y bueno, sí traté como de enfocarme más en ese momento en los libros porque yo sabía que al menos en la parte de animación hay muchos principios eh, que están bastante bien documentados y que son con los cuales un animador que quiere comenzar a animar, pues tiene que familiarizarse con ellos. Igual que en el diseño hay principios del diseño y Claro. demás, yo siento que en la parte de animación son más específicos, son menos principios, pero son los que permiten desarrollar escenas, imágenes, etcétera, interesantes Oye, y Joe, ¿qué pasa contigo? Yo no me acuerdo exactamente si fue 2009, 2010, cuando llega al Museo Marco la exposición de Pixar. yo estaba ¿Te emocionadísimo. acuerdas? Sí, claro, claro. Yo creo que todos los que estábamos en diseño, que tuvimos la oportunidad de ver esa exposición, nos cambia la vida, nos cambia la panorámica. En ese Sí, momento, que bueno, yo ya me había visto todas las de Pixar y me había visto todas las de la época primero con los sobrinos y luego con mi hija, cuando llego a esa exposición,
y empiezo a ver de veras, como tú decías hace rato, el trabajo tan detallado, tan exhaustivo de todas las personas que colaboran en un corto o en un largometraje. Hijo, no me quedaba más que decir, qué admiración por estos artistas, porque qué barbaridad, es una mega empresa de creativos, pero si a mí me emocionaba, creo que la vi 2 o 3 veces, pues no sé a ti, ¿qué te pasó? Yo estaba ahí, creo que pude haber vivido un tiempo de mi vida en el museo. Eh, Era impresionante ver filas de cuadras Sí, enteras, calles completas de gente queriendo entrar al museo. Y eso yo creo que es completamente inaudito. En ese momento era completamente inaudito de cómo un museo puede tener tanta convocatoria. Y es evidente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues la gente conoce estos proyectos de Pixar en específico, conoce las historias, conoce a los personajes y te apropias de los personajes. todo esto que presentaron en esta exposición es, es impresionante. Te habla de cómo se construye un universo imaginario, te habla de cómo se diseña cada uno de los elementos que tú ves en pantalla. Hasta de los que no ves. Exacto, hay cosas que ni se ven en pantalla y Y se están generan. diseñadas. Exacto. Y ahí es donde yo te quería como también platicar cómo el área de diseño es tan importante en animación. Pues yo creo que es todo. O sea, el diseño, la animación está empapada de diseño. Eh, todos los, no nada más los personajes se tienen que diseñar, llevan un proceso de diseño, de versiones, de bocetos, de ideas, de, no sé, mood boards. Oye, a mí me impresionó entender las fases en el proceso, ¿no? Los que crean la historia, los que se encargan de cada personaje, los que diseñan la personalidad del personaje, los que diseñan el físico, los que diseñan el cabello, los textiles de la ropa. No sé, me acuerdo de la serie, por ejemplo, de pruebas para el pelambre, el pelo de alguno de los monstruos de Monster Inc., por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. pruebas y pruebas y pruebas de color y de texturas. eh, o, por ejemplo, me acuerdo también de escenas, paisajes en los que se veía de noche, mediodía, en otoño, en invierno, y no porque salieran en la película todos, sino porque era necesario recrear, pues, ese Mm. escena, o ese escenario, mejor dicho, en diferentes momentos, con diferentes calidades de luz. O sea, yo decía, pero eso sí nunca lo vimos. Sí, no, y es Por qué impactante, o llegar a sea, esos niveles de profundidad? y lo impresionante es cómo se puede llenar un museo tan grande como el Museo Marco de todo este material, en donde tienes una pared con nada más bocetos de uno de los personajes, no sé, 100 ilustraciones de un solo personaje con diferentes variaciones, y luego una sala con esculturas, y luego una pantalla con ambientes, y luego collage, etcétera, etcétera. Sí, Es sí, sí, sí. impresionante. Fíjate, me tocó también en el 2000, ¿qué te voy a decir? 2019, 2018, 2018 ha de haber sido, ¿no? No sé, por ahí. Ir a la Cineteca Nacional y ver la exposición de Coco, Ujú, ¿no? ujú. Wow, los bocetos, de Sí. veras. Y creo que aquí el arte digital abre todo un camino para diseñadores industriales, para arquitectos, para interioristas. Yo tengo alumnos aquí en arquitectura que dibujan verdaderamente espectacular y me dicen, profa, es que no me gusta la arquitectura. Le dije, tú termínala porque puede ser el brinco, ¿no? Sí. Es decir, cuando yo veo la exposición de Coco en la Cineteca, nada más el diseño de los escenarios, la recreación de los pueblos, pues eso lo tiene que hacer un arquitecto, un alguien que entienda de espacios, un alguien que Ujú. entienda de proporciones, de edificios, de historia de la arquitectura, etcétera, para poder llevar toda esa sensibilidad y toda esa belleza a la pantalla, Ujú. ¿no? Bueno, primero bocetos y luego a dibujos y luego a la... Que también quiero que nos cuentes un poquito de eso.
cómo el proceso llega del boceto a mano, dibujo a mano, técnicas, acuarelas, etcétera, luego digitalizaciones y luego se van hasta ver a la pantalla, ¿no? Exacto. Bueno, obviamente cada proyecto es diferente. En cuestiones específicas de proyectos de tamaño de Pixar o de la metodología de esta empresa como tal, y me imagino que específicamente para Coco, primero tienen una etapa de investigación, en donde se van al pueblo en México, toman fotografías, hacen ilustraciones, pinturas, etcétera, para tomar todas las referencias posibles y poder darle vida a un pueblo mexicano en Fíjate que pantalla. ahorita que lo mencionas, la investigación, Joe, la investigación fundamental en el área de diseño, tanto en el industrial como para saber quién va a utilizar el objeto, cómo lo va a utilizar, en qué contexto, bajo qué circunstancias. La investigación específicamente en esta área, bueno, primero la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en dónde va a estar ubicado, bajo qué condiciones. Hay que investigar materiales, procesos. En el ámbito del arte digital, ¿qué historia queremos contar? ¿Cómo la queremos contar? ¿En dónde vamos a ir a hacernos de información, no? Estoy pensando, por ejemplo, en la película de Intensamente también, en donde hay un trabajo de psicología verdaderamente exhaustivo para el diseño de, no nada más de la historia, sino la definición de cada uno de los personajes, ¿no? Así es. Es que de veras a veces no valoramos. Exacto. Y como tú dices, o sea, en la arquitectura es, ok, tengo que saber dónde sale el sol. Exacto. Tengo que saber cuál es la topología del terreno. Sí, 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 Eh, sí. Topografía, no sé. Sí, topografía. Este, etcétera. Es esencial investigar. Y otra cosa también que en proyectos más, especialmente en estudios que rompen, no que rompen esquemas, sino que pican piedra, porque bueno, Pixar es uno de los líderes de la industria y lo fue porque no nada más desarrollaron películas que son atractivas para una audiencia, sino que no existía la tecnología para desarrollar eso que querían hacer y se dieron a la tarea de crear las herramientas tecnológicas también. Entonces, Claro. es otro grado de complejidad. No sé por qué tú dices, bueno, pues, ¿en qué programa voy a hacer un dibujo de un personaje? Pues en un Photoshop. ¿Y en qué lo modelo? Maya. Pero bueno, en ese momento no existía Maya. Entonces tenían que crear otra herramienta similar o no sé, eh, o el proceso en la computadora que hace el render, que analiza cada píxel y todos los rayos de luz, eso no existía. Mira, ahorita que lo estás narrando, ahorita que nos estás contando, el Maya, el Photoshop, los píxeles, el no sé qué, no sé, ya son nombres, son términos casi casi del lenguaje cotidiano. Así Pero en es. aquellos años, como bien dices, pues Pixar tuvo que empezar literalmente a abrir una puerta que estaba cerrada, pues simplemente no existía, ¿no? Sí, sí, fue generar una nueva técnica desde Una nueva cero. manera de hacer cine y de hacer animación. Exacto. A ver, pero vamos a regresarnos. Tú estás dando clases, te invitan al CEDIM, y luego te invitan, dices, a la laguna. Al TEC de Monterrey Campus Laguna, como director de carrera De arte y digital. de animación y arte digital. Ajá. En el TEC de Monterrey es animación y arte digital y en el CEDIM eran animación, una carrera, y arte digital era otra carrera. Wow, o sea, todavía más específicas. Sí. Entonces, ya en el TEC de Monterrey, pues fue una experiencia todavía más enriquecedora para mí en el sentido de que como director de carrera tienes que asegurarte, o sea, tienes que ayudarles a los chicos, a los alumnos a planear su vida estudiantil, saber si es la carrera para ellos, Exacto. tener laboratorios que funcionen,
tener los maestros, bueno, obviamente con la ayuda del director del departamento. de departamento, pero que sean compatibles con lo que están dando. Y bueno, pues planear toda su vida estudiantil, ¿no? Me, es una experiencia muy, en inglés dicen humbling, no sé cuál sería la traducción en español. El hecho como de tener un grupo de chicos que sabe que sabes que dependen de ti en cierto aspecto, ¿no? O sea, Se vuelven tus hijos, claro. sí, Tienes sí. una responsabilidad en su formación. Yo cuando estuve en carrera, creo que visité al director de carrera una o dos veces, Tú estabas en pero lo tuyo, no tenías tiempo de ir a las oficinas. sí, pero me sorprendió que cuando yo estaba de director de carrera, los chicos venían diario o semanalmente como para checar cómo va todo, no sé, si tenían Más demandantes, alguna más duda. Sí, dependientes, seguramente. sí, y eso me gustó, o sea, el sentido de sentirme como que ellos tenían como cierta necesidad de ayuda, ¿no? Que yo les podía. No, y que seguramente confiaban en tu experiencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Incluso desde antes de mudarme a Torreón, yo recibí mensajes de los alumnos de ya te queremos ver, estamos muy Wow. emocionados de que vienes, etcétera, etcétera. Y pues cuando llegué yo me sentía como un rockstar. No, pero por supuesto. Y fue una experiencia muy bonita. Te tocó seguramente también formar o terminar, ¿no? De conformar los laboratorios y de terminar de afinar pues toda la parte técnica de las clases. Sí, 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 y bueno, obviamente uno quiere como darle todas las herramientas a los chicos para que puedan hacer y deshacer. Hay limitantes de presupuesto, de espacios, Claro. de De varias, tiempo, de ¿no? Porque tú tiempo. tenías que estar en la administración, en la parte de la dirección, no podías Sí, estar en el taller seguramente con ellos haciendo stop motion. O sea. exacto. Pero sí, fue bastante, bastante padre la experiencia. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí como director de carrera Estuve un año en Torreón. en Torreón? Y de ahí me mudé a la Ciudad de México porque dije, bueno, ya, o sea, eh, yo lo que quería, la verdad es que la vida que yo tenía en Torreón dentro de la academia a mí me encantaba. Las relaciones con los otros profesores y con los directores de departamento y de la escuela y como todo ambiente corporativo que se genera estando dentro de una academia, de una institución del tamaño del TEC. Y lo que pasó es que mi vida fuera de ese espacio lo sentía como un poco vacía. Hijo de mi alma, pues comparado con Monterrey, Torreón era chiquito, ¿no? Y aparte, acá estabas en teatro, y estabas en las clases, estabas en la escuela, Sí, estabas. Y en Torreón seguramente no encontrabas tanta actividad. exacto. Yo creo que, o sea, era como estos altos y bajos de, ok, estoy con los chicos, estoy en clases, estoy acá con colegas y demás, y luego como irme a la casa, como que sentía como que me daba un bajón de repente, ¿no? Y el fin de semana era así como, ¿y ahora qué? O Y ahora sea, que, ¿por qué hubo fin de semana, no? exacto. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿qué es lo que sigue para mí? Pues yo creo que me gustaría empezar a producir. O sea, o sea, decidir en cierto grado como terminar mi vida académica y me mudé a la Ciudad de México. ¡Qué valiente! Digo, qué Sí, valiente pensando, decir, bueno, de Torreón me regreso a Monterrey, medio busco, no, digo una vez a México. sí, 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 de una vez. Pues sí, yo tenía como un bichito de seguir explorando, ¿no? Pues ya Monterrey de cierta manera me lo sabía. Sí, ya sabías lo que Este, te ofrecía. sí,
Entonces dije, pues a lo mejor puede ser una manera de empezar desde cero y ahí como la vida artística también está bastante, o sea, es bastante rica, muchas oportunidades en teatro y demás, Claro. y me mudé y Era bueno, obligado, ya en ese momento de tu vida, claro, por supuesto, sí. era obvio, ¿no? Seguramente en tu casa dijeron, sí, ya sabíamos. Sí, no, y al mismo, es chistoso porque como que en esa época varios de mis amigos también se mudaron a la Ciudad de México o visitaban muy seguido la Ciudad de México, como que una vez que te gradúas y que ya estás como explorando un ámbito como laboral o Ujú. de maduración hasta cierto punto personal, como que buscas, bueno, pues voy a al menos visitar la Ciudad de México y ver qué hay. Y mira que cuando yo llegué a Monterrey, por ejemplo, esa sensación fue tan extraña porque los regios era más voltear a ver hacia Texas, hacia San Antonio, que hacia México, ¿no? Ujú. Entonces, sí, ya en este momento que tú me estás diciendo, pues quiere decir que también les hubo un cambio de chip, porque cualquiera hubiera pensado irse a brincar el Río Bravo más que en llegar a la Ciudad de México, ¿no? Sí, pues sí, fue una onda de continuar la exploración, buscar mi rumbo. Y al llegar a la Ciudad de México, me dieron una clase en el campus Santa Fe, Uh -huh. en la Ciudad de México. Seguí dando un semestre la clase de modelación virtual. Pero bueno, ahí era la única clase que me dieron, pero bueno, me Y permitía era ya en la... en LAD. Ajá. Sí, en LAD. No, sí, en LAD. Este, y bueno, pues me permitió como al menos no llegar en ceros, o sea, tenía Claro, por supuesto. una, Por lo menos tenías algo y tenías un eje, ¿no? Que dices, bueno, tengo clases y te sentías de alguna manera protegido, pues. así es. Y de ahí, pues fue chistoso como de ahí se dio de cierta manera muy paulatina, pero, o sea, paulatina, pero digamos que al mismo tiempo muy específica, eh, pues toda esta parte de mi vida de ahora sí producir. Este, yo recuerdo que un día me di de alta en una página de internet en donde la gente ofrece como servicios de diferentes cosas, no sé, renders o diseño, Creativos, una bolsa de trabajo para creativos. una bolsa de trabajo que es funciona por gigs, le llaman, proyectos cortos. Y el primer proyecto que me llegó fue un render de una caja, de un producto, que no recuerdo cuál era. Creo que me pagaron como $15, pero ese primer proyecto me encendió como la chispa de decir, ok, hice mi cuenta, pensé que no iba a pasar nada, pensé que nadie me iba a pedir los servicios ni nada, pero pasaron creo que 2 días y fue el primer proyecto que llegó, lo hice, creo que lo terminé en un día Mm. y, y, y como que me quedé así como, ok, fue mi primer proyecto de producción, o sea, de producir algo Para un ya, cliente que ni siquiera conocías. exacto. Y de ahí me empezaron a llegar más proyectos a través de esa página y, y cada proyecto era un poquito más grande que el anterior y un poquito más ambicioso y de pronto más como específico hacia animación, ya no tanto a diseño industrial. Me llegaron 2 clientes importantes en ese momento. Uno era una compañía de videojuegos en California, Mm. que eran creo que como 3 personas en esa empresa y estaban como desarrollando un videojuego y querían que yo les ayudara a desarrollar el arte del videojuego.
Y me Wow. ¿Y daban, por qué buscaron en México esta colaboración? yo creo que más bien lo que hicieron fue meterse a esa página, que es internacional, Ujú. y vieron algunas cosillas, porque subí también mi portafolio y demás, y no sé qué les habrá llamado la atención, y me contactaron, y bueno, ese cliente que te digo, estaban desarrollando un videojuego, pero bastante como relajados. O sea, ellos semana con semana me decían, esta semana queremos producir estos elementos en 3D y se van a utilizar de tal manera, no sé qué, y se convirtieron como en un cliente recurrente, lo que, lo que me permitió como, ok, como que ir encendiendo la máquina, ¿no? Trabajar en más en forma con ellos, pues, y más, de manera más consecutiva. Así es. Y más o menos en la misma temporada llegó otro cliente que es una creadora en Nueva York. Una creadora me refiero a que es una chica que tiene una idea de una serie animada. Este, es una historia basada, creo que en sus dos hijos, y quería desarrollar esta historia. Igual me contrató y empezamos, también era un proyecto recurrente en donde semana con semana se establecían metas y ella pagaba cada semana y demás. Se desarrollaron Oye, pero a ver, personajes. en el caso de ella, por ejemplo, me llama la atención, ella como un ente independiente, dice, ay, yo quiero, se me antoja, yo le invierto, yo lo hago, o ya como parte de un despacho, como parte de una productora, o cómo era eso. Ella no, ella en ese momento, bueno, tenía como esta idea de contar esta historia que quería contar. O sea, no había TikTok, por ejemplo, seguramente, y entonces pues lo quiero contar de otra manera, con lo que había, pues, que era Exacto, una animación. exacto. Y creo que algo que funcionó mucho a mi favor es también como la, la, mm, la parte de, ok, a lo mejor ella no estaba 100% segura de todo lo que conllevaba. Ella tenía la idea de producir una serie animada de estos personajes. Su reality familiar. Exacto. Y era como una animación en 3D, entonces primero se diseñaron los personajes y luego se modelaron y luego se les puso ropa y luego se les puso huesos para poderlos articular y ya se empezaban a mover. Entonces todo el proceso fue muy bonito y ella pues decía, bueno, pues semana con semana yo les voy a estar dando tanto dinero. Eh, Al término, creo que no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero pues el proceso de la animación es lento. No, Es un no, proceso. ay, a ver, es que ni siquiera, no es lento por el tiempo, sino por la cantidad de detalle de trabajo que lleva, pues. Sí. Y bueno, pues en un equipo que en ese momento éramos dos, tres personas, Ya tenías eh, equipo de trabajo, ya ya, te habías aliado con sí. colaboradores en México. Cuando empezaron estos dos proyectos que te platico que eran recurrentes, dije, bueno, pues yo no los voy a poder hacer solo. La primera persona que entró conmigo a trabajar, Daniel, él es un modelador. Bueno, en ese momento era modelador y me ayudaba a producir los elementos del videojuego. Y luego, para el proyecto de la serie, mi hermana como diseñadora gráfica es muy buena diseñando personajes. Entonces empezó a colaborar conmigo y ella fue la que diseñó los personajes de esta serie y Daniel, el modelador, los construyó en 3D. Wow. Entonces, de ahí yo los empecé a animar y empezábamos a generar escenas y demás. Pero bueno, el proyecto se detuvo porque eventualmente mi cliente se dio cuenta que le iba a tener que invertir un O montón sea, de que ese dinero. era apenas el inicio. Exacto. Entonces, y bueno, lo chistoso es que mi cliente y yo llevamos una muy buena relación todavía. Después de pausar ese proyecto como por 2 o 3 años, regresó y me dijo, bueno, esto que ya desarrollamos, quiero sacarlo de alguna manera, entonces quiero hacer un libro. Entonces, ella escribió el libro y luego esos personajes que ya habíamos desarrollado, contratamos un ilustrador para que los pusiera en En el 2D libro. en el libro.
y se generó un libro años después. Pero sin esos dos proyectos, bueno, más bien a lo que voy es que esos dos proyectos permitieron iniciar esta maquinaria que ahora es el estudio de animación que tengo, que se llama Gasolina. Esa intención de voy a ir a México porque quiero una productora, no sé qué, no sé cuánto, en algún momento a lo mejor hasta se te olvidó. Sí. Pero, digo, ahorita lo que necesito es chamba, entonces, bueno, me cayó una caja, me cayó un render, me cayó, ¿no? Pero Ujú. esos dos proyectos, como dices, empiezan a traer gente, más bien empiezan a exigir que tengas colaboradores y de manera casi natural, sin darte cuenta, empezaste a armar tu equipo de trabajo y tu productora. Así es. Así es. Bueno, te digo, Daniel, que fue el primer colaborador que tuve, todavía trabaja conmigo después de años. Ah, Hicimos, esos son equipos de trabajo. sí, ahora él es el manager, el coordinador de producción de uno de los proyectos que traemos ahorita. Bueno, de dos proyectos que traemos ahorita, que ya te contaré un poquito más adelante. Y y bueno, sí, o sea, para mí es vital saber que la gente que va entrando al equipo se convierten como ¿cómo se dice? Pues parte de tu Cómplices. familia, claro. Sí, sí, y con ellos interactúo todos los días y nos comunicamos semana con semana para ir viendo Oye, avances. Joe, para todos los chicos que nos están siguiendo aquí en charlas de diseño, eh, ¿no te dio miedo? O sea, cuando dices, a ver, es que me están contratando, pero necesito apoyo, pero necesito más colaboradores. Es decir, si empiezas a pensar, ah, es que voy a armar la productora y entonces necesito tanta gente, no, pues no tengo lana, ¿no? Y seguramente se te acaban los sueños. Pero Ujú. si fue de esta manera, así como que, híjole, necesito un modelo. A ver, pues lo voy a hablar. Néstor, que lo fuiste haciendo casi de manera tan natural y tan espontánea, y se fue dando, ¿no? Ujú. Creo que Orgánica. da menos, exactamente, de manera orgánica. Pero ¿qué pasaba cuando decías, chavos, pues es que ahora no hubo lana? Pues Te ha de haber sí. pasado también en algún momento, ¿no? Claro, sí. De hecho, Daniel tuvo una pausa. No es que todo el tiempo haya trabajado conmigo. Desarrollamos otro de los proyectos que tuvimos al principio fue un cortometraje que un festival de animación nos comisionó, nos dio cierto presupuesto y igual en ese momento éramos él y yo. Él hizo los modelos, yo la animación, y armamos todo el corto y terminamos ese corto y terminó de trabajar conmigo. No estoy seguro qué hizo en el Inter, pero creo que no fue más de un año que estuvo en pausa. Y luego, pues los proyectos, lo interesante es que sí ha habido momentos en donde yo digo, no sé en 2 meses qué va a pasar porque el proyecto que tengo se termina en 2 meses y ya. Sí, creo que igual como tú dices, es una onda muy orgánica, pero que el trabajo que tú haces te trae más trabajo. Porque bueno, siempre desde el principio, pues yo puse la página de internet del estudio, fui subiendo como las piezas del portafolio, cualquier cosita nueva que hacía la agregaba. Todos los años actualizamos el portafolio y creo que eso ha traído como interés de proyectos todavía más grandes. Has picado piedra Este, finalmente. sí. Pero, y esto que nos estás contando, la historia de empezar primero solo, luego con tu hermana, luego llega Daniel y luego vas creciendo el equipo, me hacen pensar que esta historia se replica en cada chamaco, en cada chico que quiere hacer cine, no importa si sea de animación o cine de largometrajes o de cortometrajes, etcétera. Creo que estas penurias, por lo menos en México, todos la viven, ¿no? Ujú. Y algo que me duele mucho, y creo que también aquí valdría la pena que comentáramos un poquitito, uh, o no sé si lo dejamos para el siguiente bloque, pero bueno, te he hecho de una vez la pregunta, es toda la crítica a veces tan injusta que recibe el cine
de animación y el cine en general en México, el cine mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Muy criticado, muy maltratado por los mismos mexicanos, muy poco apreciado, pero que finalmente se hace con las uñas. Claro. Sí, no, y a lo mejor es muy criticado, pero tenemos, o sea, o sea, hay cosas malas y hay cosas muy buenas. Pero Tenemos hay ganadores. quien como espectador mide con la misma vara, corta parejo y dice, esto Sí. no sirve, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, como dicen, justos pagan por pecadores, ¿no? Sí, 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 pero a lo que yo iba es como, bueno, tenemos como, y bueno, no sé qué tanto me puedo apropiar como mexicano como de estos éxitos, pero hay mexicanos ganadores del Oscar Claro. en varias áreas, en dirección, en fotografía, y hay hay cosas muy bien hechas en México. Y en la industria específica de la animación, yo creo que no es que las cosas estén mal hechas, es que en la industria de animación tenemos un retraso comparado con otros países. Claro, por supuesto. Canadá, Estados Unidos, ellos pues son punta de lanza y tienen ciudades dedicadas a la producción de animación, Vancouver, Montreal, en Estados Unidos, pues a lo mejor California, hay muchas empresas dedicadas a la producción y al cine en Nueva York. Entonces, pues Que ese es un punto importante y por eso migras, ¿no? sí, Pero, ¿qué te parece si me lo cuentas en un tercer bloque? va que va. Bueno, Muchísimas gracias a nuestros seguidores, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, ¿qué más? Instagram. Y que estamos aquí con Joe, Alanis, y ahorita nos vamos a un tercer bloque para que nos cuente qué está pasando en la actualidad con Joe y con Gasolina Studios Production. Gracias. gracias.